Hola estudiantes, hoy estaremos revisando dos temas en noveno de básica: mínimo común múltiplo y factor común de un polinomio. Bien, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes, diferente de 0, de dos o más números naturales, y se llama mínimo común múltiplo y se abrevia con la expresión m.c.m. Bien, para hallar el mínimo común múltiplo de dos o más números, estos se descomponen en factores primos. Bien, eso ya lo sabemos, cómo descomponer en sus factores primos a cada uno de estos números, de estos factores. Y vemos que aquí nos dan tres números. Dice, el mínimo común múltiplo de los números 12, 18 y 20 se calcula factorizando ya los números, es decir, descomponiendo sus factores primos cada uno de ellos. Como vemos aquí, el 12 se descompone en 2 al cuadrado por 3. Sí, porque 2 al cuadrado es 4, 4 por 3 es 12. El 18 se descompone en 2 por 3 elevado al cuadrado. 2 por 3 elevado al cuadrado, que es 9, da 18. Y el 20 se descompone en 2 elevado al cuadrado por 5, que es lo mismo, 4 por 5, que es 20. Efectivamente, ¿no? Bien, una vez dice, después que tenemos esto, ya tenemos los factores primos, tomamos los factores comunes y no comunes de todos los números elevados al mayor exponente. Es decir, revisamos y tomamos los números comunes, es decir, el 2 y el 2, se repite en los tres números, en el 12, el 18 y en el 20. Tenemos en el 12 2 al cuadrado, en el 18 2 y en el 20 2 al cuadrado. Entonces tomamos ese número, ese factor primo que se repite, ¿sí? Y el que no se repite también, en este caso se repite, lo tomamos con el mayor exponente, es decir, 2 elevado al cuadrado. Luego vemos el 3. El 3 está en el 12 y está en el 18, pero en el 18 está 3 al cuadrado. Entonces cogemos ese de ahí, el 3 al cuadrado, que tiene el mayor exponente. Luego tenemos el 5, que aunque no esté ni en el 12 ni en el 18, está en el 20 y también se lo considera como parte del mínimo común múltiplo. Entonces el mínimo común múltiplo sería 2 al cuadrado, 3 al cuadrado y 5. Entonces 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9 y 5. 4 por 9 por 5 me daría 180. Entonces 180 sería el mínimo común múltiplo de estos tres términos, del 12, del 18 y del 20. Vamos a realizar un ejemplo sobre esto, ¿sí? Otros ejemplos más, para que quede bien claro y bien explícito cómo realizar o cómo calcular el mínimo común múltiplo. Bien, chicos, vamos a calcular el mínimo común múltiplo, es decir, m.c.m, aquí es m de quién, de estos tres números, del 30, el 25 y el 15, ¿ok? Mínimo común múltiplo, MCM. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Descomponer los factores primos cada uno de estos números. Vamos con el primero, que es el 30. Recuerden que si ya explicamos esto, empezamos siempre cuando es número par, empezamos con el 2. La mitad de 30 es 15. Luego vemos si podemos sacar la tercera. Claro, en la tercera sí, porque el 15 es múltiplo de 3. La tercera de 15 es 5. Es decir, yo divido el 15 para 3, me da 5. Y después el 5 es un factor primo, es decir, no tiene más múltiplos y tendríamos que sacar la quinta. Entonces tenemos que el 30 sería igual a ¿cuánto? El 30 sería igual a 2 por 3 y por 5, ya descompuesto en sus factores primos. Veamos ahora el número 25. Vamos a ver el 25, hacemos lo mismo con el número 25. Ya sacamos la mitad, no se puede, la tercera tampoco, entonces sacamos la quinta. Entonces dividimos 25 para 5, nos quedaría 5. Y luego 5, la quinta de 5 es 1. Entonces 25 es igual a 5 elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque se multiplica por sí mismo 2 veces. Y por último tenemos el 15. Bien. Pero para no alargar los cálculos, ya vemos que aquí ya lo tenemos calculado y sería la tercera de 5 y la quinta de 5, 1. ¿Sí? Entonces el 15 quedaría como 3 por 5.
Ahora, ¿qué nos dice el reglamento? Nos dice que tenemos que tomar todos los factores que están incluidos en cada uno, todos los factores primos que están incluidos en cada uno de los números, de los términos. En este caso, el 2 sería el primer factor. Entonces, el mínimo común múltiplo sería, empezamos con el 2, mínimo común múltiplo. Comienza con el 2, que multiplica ¿con quién? Con el 3. El 3. Notamos que el 3 no está elevado a ninguna potencia en otro de los factores, entonces se pone el 3. Y el 5 sí, el 5 está en los tres términos, pero en el 25 está como 5 al cuadrado. Entonces, el que tenga el mayor exponente, así dice el reglamento, el que tenga el mayor exponente, en este caso 5 elevado al cuadrado, porque los demás están 5 elevado a la unidad, entonces tendríamos aquí 5 elevado al cuadrado. Ese lo tomamos. Ahora sí, vamos desarrollando. Tenemos 2 por 3 es 6, anulando esto de aquí, haciendo la multiplicación. Y por 5 al cuadrado, ¿cuánto es 5 al cuadrado? 5 al cuadrado es 5 por 5, que es 25. Es decir, nos quedaría entonces el mínimo común múltiplo nos quedaría como 6 por 25. Y con la calculadora, o mentalmente también lo puedo hacer, 6 por 25 sería igual a 150. 150. Ese sería el mínimo común múltiplo de estos tres factores, estos tres números. ¿Qué hemos hecho? Recapitulando, para realizar el mínimo común múltiplo, calcular el mínimo común múltiplo, que es lo que tengo que hacer, descomponer en sus factores primos cada uno de los términos, es decir, el 30 aparte el 25 y aparte el 15 respectivamente según este ejercicio, 30, 25 y 15. Eso ya lo hemos enseñado, ustedes ya lo han aprendido en clases anteriores, cómo sacar los factores primos de cada número. Entonces comenzamos, cuando es un número par, como en el caso del 30, sacamos la mitad. La mitad de 30 es 15, es decir, yo divido 30 para 2, me da 15. Luego, en el 15, como ya no es un número par, busco si puedo sacar la tercera, o el número 3. Divido 15 para 3 y efectivamente me da 5. Y por último, como el 5 ya no es múltiplo ni de 3, ni de 2, ni de 4, ni de ningún otro, saco la quinta y me da 5, y para 5 me da 1. En ese momento, cuando yo tengo aquí el 1, ya he terminado de descomponer ese número en sus factores primos. Entonces me daría que el 30 queda descompuesto como 2 por 3 por 5. ¿Sí? Ahora, el 25, con el 25 hago lo mismo, saco la quinta y me da 5 al cuadrado. ¿Por qué 5 al cuadrado? Porque tengo 5 por 5, 5 al cuadrado. Y por último, tengo el número 15. El número 15 también lo descompongo en sus factores primos. Como ya lo tengo hecho aquí, si yo me doy cuenta aquí ya está realizado, no lo copio y me queda que el 15 está compuesto en 3 por 5. Entonces tengo ya descompuesto sus factores primos cada uno de los términos, es decir, el 30, el 25 y el 15. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Qué me dice el reglamento? Tengo que escoger todos los términos de los factores primos, pero si tiene alguno que tiene un exponente o varios exponentes, cojo el de mayor exponente. En este caso, el 2, el 3 y el 5, como está elevado el exponente al cuadrado en el número 25, entonces escojo ese factor primo 5 elevado al cuadrado. Entonces tengo 2 por 3 y por 5 elevado al cuadrado. ¿Sí? Cojo el 2, cojo el 3, aunque no se repitan, lo escojo, ¿ya? Y el 5, pero el 5, como veo aquí, en el 30 está elevado a la 1, en el 15 también está elevado a la 1, pero en el 25 está elevado al cuadrado, entonces cojo ese número 5 elevado al cuadrado. ¿Ya? Si tuviese yo aquí un 3 elevado al cuadrado, por ejemplo, en vez de escoger el 3 solito, elevado a la 1, escogería el 3 elevado al cuadrado y me saldría el mínimo común múltiplo. Pero aquí, como en este caso no tengo, entonces quedaría así. Bien, voy multiplicando, tengo que multiplicar todos estos factores primos entre sí, es decir, el 2 por el 3 y por el 5 al cuadrado. Entonces tengo 2 por 3 me da 6 y 5 al cuadrado me daría 25. Multiplicando, por último, 6 por 25, que es algo muy sencillo, muy fácil, que lo puedo hacer inclusive con la calculadora, me quedaría 150. Ese sería el mínimo común múltiplo de estos tres
términos entre el 30, el 15 y el 25. ¿Listo, chicos? Creo que ha sido muy explícito esto y pasaremos a ver otro tema. ¿Listo? Bueno, hagamos otro ejercicio más, ¿sí? Bien, tenemos aquí que nos piden sacar el mínimo común múltiplo o hallar el mínimo común múltiplo entre estos tres términos o estos tres factores o números, el 24, el 16 y el 8. Entonces, ¿cómo hago para calcular el mínimo común múltiplo? Tengo que descomponer en sus factores primos cada uno de estos términos. Empiezo con el 24. Como es un número par, saco la mitad o el 2, divido 24 para 2, me da 12. Lo coloco debajo del 24. Como sigue siendo par el 12, otra vez saco el factor primo 2. 12 dividido para 2 me da 6, lo pongo debajo del 12. El 6 también es par, entonces saco la mitad. 6 dividido para 2 es 3. Y ya el 3 ya no es par, sino que es impar. Y saco la tercera de 3. 3 dividido para 3 me queda 1. En este momento ya descompuesto en sus factores primos el número 24. ¿Y cómo nos queda el número 24? El 2 se repite 1, 2 y 3 veces. Entonces tengo 2 elevado al exponente 3 por 3. Esto ya lo hemos revisado en varias tutorías anteriores, así que usted tiene que saber muy bien cómo realizar la descomposición en factores primos. Si no la sabe, le estoy volviendo a explicar para que tenga una idea más clara o pueda reforzar su conocimiento a través de esta explicación. El 16 también lo descompongo en sus factores primos. El 16, la mitad, empiezo porque es número par, 16 dividido para 2 es 8. 8, también saco la mitad porque es número par, sale 4. Y la mitad de 4 también es par, es 2. Y la mitad de 2, o 2 dividido para 2, es igual a 1. En este momento me doy cuenta que el 16 se ha descompuesto en sus factores primos y que es el 2 elevado a la 1, 2, 3 y 4. 2 elevado a la cuarta. No veo dificultad en esta parte donde yo puedo colocar el 2 como una base y como exponente las veces que se repite ese número, es decir, 1, 2, 3, 4, en este caso 2 a la 4. Y por último, tengo que descomponer el 8 en sus factores primos. Como ya lo tengo aquí, para no seguir trabajando más o más tiempo, pues copio y queda 2, 2 y 2. Está aquí lo vemos, tengo 4 y 1. 4, 2 y 1. Entonces el 8 quedaría descompuesto en su factor primo 2 elevado a la cuánta. ¿Cuántas veces se repite el 2? 3. 2 elevado a la 3. Ahora sí, ya tengo descompuesto los tres números, el 24, el 16 y el 8, en sus factores primos. Es decir, el 24, 2 al cubo por 3, el 16, 2 elevado a la 4, y el 8, 2 elevado a la tercera. Entonces, voy a tomar, para calcular el mínimo común múltiplo, voy a tomar esos factores. El 2, tengo que buscar el que tenga el mayor exponente, el número 2. Aquí tengo la tercera, acá tengo la tercera y acá lo tengo a la cuarta. Entonces tomo ese de ahí, el que tiene el mayor exponente, 2 elevado a la 4. Y multiplica con el otro término, que es el 3, que solamente está en el número 24, y lo coloco. 2 elevado a la 4 por 3. Luego realizo las operaciones indicadas y elevo 2 elevado a la 4, es decir, multiplico el 2 4 veces por sí mismo. Entonces sería 2 por 2 por 2 por 2 sería igual a 16. Y por último, ese 16 lo multiplico con el 3 y ya tengo el mínimo común múltiplo de estos tres números. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de estos tres números? 16 por 3 sería entonces igual a 48. 48. Entonces, ese 48, si yo lo divido para el 24, lo divido para el 16 y lo divido también para el 8, me va a dar un número exacto, un número entero. Hagamos la prueba. 48 dividido para 24 me da 2. 48 dividido para 16 me da 3. Y 48 dividido para 8 me da 6. Entonces, ya tengo calculado el mínimo común múltiplo. Entonces, recapitulando, me dan los tres números, o me pueden dar más, me pueden dar 4, o a veces me dan 2, dependiendo. En este caso me han dado tres números, el 24, el 16 y el 8, y los descompongo cada uno en sus factores primos.
Luego que tengo ya descompuestos sus factores primos, para calcular el mínimo común múltiplo, tomo los términos de los factores primos, los que tengan el mayor exponente y los que están pues solitos, ¿no? Entonces en este caso veo que el 2 se repiten los tres factores y da el que tiene mayor exponente 2 a la 4, tomo el 2 a la que elevado a la 4, y 3 que solo aparece en 1, igual lo tomo. Si tuviera otro número por aquí, por ejemplo un 5, ¿sí? También lo tomaría para poder calcular, como factor lo tomaría para poder calcular el mínimo común múltiplo. Entonces tengo 2 elevado a la 4, me daría 16, 16 por 3 me da 48. Bien, está aquí la explicación de este tema del mínimo común múltiplo. Vamos a ver el siguiente tema. Bien, ahora tenemos el tema factor común de un polinomio. Dice, para calcular el factor común de un polinomio, hallamos el máximo común divisor, ¿sí?, de los coeficientes y se multiplica por el máximo común divisor de la parte literal. Recordemos que el máximo común divisor, a diferencia del mínimo común múltiplo, se toman los menores factores primos de cada término. O sea, los que tienen el menor factor primo. Es decir, aquí, mire, tenemos 2 elevado al cuadrado, 2 y 2 elevado al cuadrado. ¿Cuál tomaría? El 2, el menor exponente. Tengo 3 al cuadrado, tendría que tomar, en este caso, el 3 y el 5, que queda solito. Bien, como acá tengo que me piden factorizar este polinomio, 3x a la tercera más 12x al cuadrado más 6x, entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Sí? Saco el común divisor, el máximo común divisor, ¿sí? Máximo común divisor de los términos, de los coeficientes. ¿Qué son los coeficientes? Son los números que acompañan a las letras. En este caso, 3, 12 y 6, que están aquí con negrilla para diferenciar de la parte literal. Entonces, la parte numérica, o sea, los coeficientes, los que están junto con las letras, son los números que vamos a tomar para sacar el máximo común divisor. Entonces, entre 3 y 12 y 6, ¿sí?, el menor, que tiene menor valor, es el 3. Y resulta que el 3, el 12 y el 6, todos son múltiplos. Es decir, el 12 es múltiplo de 3 y el 6 también es múltiplo de 3, entonces queda igual a 3. El máximo común divisor sería el 3. Luego también hago lo mismo, pero con la parte literal, o sea, con las letras. Entre el x al cubo, el x al cuadrado y la x, el que tiene el menor exponente es x, el menor de todos, entonces eso lo tomo. Entonces ya tengo el factor común. El factor común sería 3x o 3 por x. ¿Ya? Entonces expresamos el polinomio como el producto entre el factor común y el cociente de dividir cada término entre ese factor. Es decir, una vez que ya tengo el factor común, es decir, 3x, divido inicial, lo 4x más 2. Bien, vamos a hacer eso, vamos a explicarlo eso en detalle en otra pizarra virtual. ¿Sí? Vamos a hacerlo en la pizarra virtual para que lo podamos visualizar de una mejor manera, ¿sí? Bien, chicos, aquí tengo 3x al cubo más 12x al cuadrado más 6x, o 3x a la tercera más 12x a la 2 más 6x. Bien, primero tengo que trabajar con los coeficientes. Entre el 3, el 6 y el 9, tengo que sacar el máximo común divisor, es decir, el valor menor de todos ellos. ¿Sí? El valor menor de todos ellos, y que es múltiplo al mismo tiempo, porque tienen que ser múltiplos. Y entre las partes literal, x al cubo, x al cuadrado y x, obviamente el que tiene el menor exponente, en este caso la x. Entonces el factor común de este polinomio es 3 por x. Ahora, tengo que multiplicar ¿con quién? Con el resultado que me da de dividir este polinomio original para las 3x. Entonces yo tengo 3x al cubo más 12x al cuadrado y más 6x dividido, tengo que dividirlo cada uno para 3x. Cada uno de ellos lo voy dividiendo para 3x, que es el factor común. Que lo encuentro desarrollando el máximo común divisor tanto de los números como de las letras, en otras palabras. Entonces tengo 3x.
Al dividir aquí, se elimina el 3 con el 3 y la x quedaría x elevado a la 3 menos 1 elevado a la 2. Se va restando el exponente del numerador con el exponente del denominador. Más 12 dividido para 3 me da 4. 4, ¿qué? X a la 2 menos x a la 1. 2 menos 1 es 1. X más, aquí se simplifica, 6 dividido para 3 es 2. Y x se va con la x. Y me queda x al cuadrado más 4x más 2. Entonces ese sería el resultado de sacar el factor común de esa cantidad, de ese polinomio. 3x que multiplica con x al cuadrado más 4x más 2. ¿De dónde me sale x al cuadrado más 4x más 2? De dividir el polinomio original, es decir, este polinomio de aquí, 3x al cubo más 2x al cuadrado más 6x, lo divido cada uno de sus términos para el factor común que es 3x. De esa manera encuentro el otro polinomio ya simplificado y me quedaría así. Esta es la respuesta, 3x que multiplica con x al cuadrado más 4x más 2. Bien, vamos a realizar otro ejercicio más para que quede ya bien explicada esta parte. ¿Listo? Bien, nos dan este polinomio 8m a la 3n más 12m a la 2n a la 2 o m al cuadrado n al cuadrado, que es lo mismo, menos 4mn elevado a la 3, la n elevado a la 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que sacar el máximo común divisor de los tres coeficientes que tengo aquí, entre el 8, el 12 y el 4. Entonces, cuando tengo esta parte, tengo que tener mucho cuidado de que sí, los números son divisibles entre ellos. Por decir, el 12 es divisible para el 4, pero el 12 no es divisible para el 8. ¿Por qué no es divisible para el 8? Porque es un número multiplicado por 8 que me dé 12 exactamente, o exacto. En el cambio del 4 sí, porque si yo multiplico 3 por 4 me da 12. Entonces voy a descomponer en sus factores primos, cada uno de ellos, y voy a ver cuánto me sale, ¿sí? La mitad sería 6, la mitad 3, la tercera 1. Aquí tengo el 8, la mitad 4, la mitad 2, la mitad 1. Y tengo el 4, que quedaría la mitad 2 y la mitad 1. Entonces el 12 sería 2 al cuadrado por 3, 2 al cuadrado por 3. El 8 sería 2 elevado a la 3, porque se repite 3 veces. Y el 4 sería 2 elevado al cuadrado. Ya tengo estas tres descomposiciones, y de ellas tengo que escoger la que tenga el menor valor. Entonces la que tiene el menor valor es 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado. Entonces 2 elevado al cuadrado es igual a 4. Entonces 4 sería el factor, el máximo común divisor. Entre las letras tengo m a la 3, m a la 2 y m. Pongo m, que tiene el menor exponente. Y entre la n sería n a la 1, n a la 2 y n a la 3 sería n. Listo. Ahora sí tengo que abrir un paréntesis. Y ahora voy a dividir. Me dice la regla que tengo que dividir este polinomio original. Lo tengo que dividir para el factor común que he encontrado. Es decir, 8m a la 3n más 12m al cuadrado, n al cuadrado, y menos 4mn al cubo. Yo lo voy a dividir ¿para quién? Para 4mn. 4mn y 4mn. Entonces voy dividiendo. 8 dividido para m a la 2. Y n se simplifican ambos porque son del mismo exponente. Luego tengo más, pongo el signo. 12 dividido por 4 es 3, porque 3 por 4 es 12. 3, m a la 2 por m sobre m, resto 2 menos 1, 1, m a la 1, que quedaría así, perdón.
que quedaría así, m, y n tengo n a la 2 menos 1, que quedaría n a la 1. 2 menos 1 es 1. Menos 4 sobre 4 se van, 4 con 4 se va la m también con la m, y me queda n elevado a la 3 menos 1, 2. 3 menos 1 es 2, y así quedaría el resultado de ese factor común. ¿Listo? Entonces, mire que ya factorizando o extrayendo el factor común, me quedaría 4mn, que multiplica en paréntesis con el otro polinomio 2m al cuadrado más 3mn menos n al cuadrado. Si usted multiplica este factor, es decir, el 4mn, el factor común, por cada término del polinomio, lo que está dentro del paréntesis, le va a dar el mismo resultado del polinomio original. ¿Sí? Bien, chicos, con esto creo que hemos aprendido algo más de esta parte. ¿Sí? En la tutorial Zoom podremos revisar más ejercicios. Bien, Dios me los bendiga. Espero éxitos para ustedes y sus familiares. Bendiciones a todos. Adelante con sus estudios. Bendiciones.